Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios, que nuestra iglesia católica nos propone. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al martes 17 de junio del 2025. En la sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Bienvenida Gracielita y los demás. Eh, Bienvenidos todos los que están en la sala, bienvenidos todos los hermanitos que, que no les gusta acompañarnos en directo o los que nos acompañan en diferido, nos dejan entrar en sus casas, sus hogares. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. La invitación a que nos regalen esos cariñitos, compartiendo la liturgia, dándole like, eh, suscribiéndose a los canales, haciendo comentarios bonitos, positivos, también los que nos quieran de pronto o nos puedan ayudar económicamente. Ustedes saben que estamos es para servirle a Papito Dios. Gracielita, nuevamente muy buenos días, el Señor la bendiga. La invito para que comencemos con oración. Sí, muy buenos días, gracias, mi Norma. Hoy vamos a darle gracias a Dios por tantas bendiciones que nos regala a diario. Pero empezamos con su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Papito Dios. Gracias por tantas bendiciones que nos regalas a diario, Papito Dios. Gracias, Señor, porque eres grande y poderoso. Hoy queremos pedirte una vez más y más, Señor, que nos regales esas bendiciones para el mundo entero, para nuestras iglesias, para nuestros grupos, para nuestras familias, para que en cada uno recaiga ese amor, esa paz. Oremos hoy por la paz del mundo entero, por mi Colombia, por la salud de tantas personas que están allí, por la salud de el señor Miguel. Yo pido mucha oración por él y por todos los enfermos que están allí presentes. Señor mío bendito, sabemos que tú eres nuestra medicina, eres nuestro amor, eres nuestra paz, nuestra misericordia, y te dejamos todo hoy en tus manos, Señor, para que se haga tu santa voluntad. Señor Dios nuestro, amén. La primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a escuchar su lectura. Bueno, entonces, os informamos, hermanos, de la gracia que Dios ha concebido a la iglesia de Macedonia. En las pruebas y tribulaciones ha crecido su alegría y su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad, puesto que según sus posibilidades, os lo aseguró, e incluso por encima de sus posibilidades, con toda espontaneidad, nos pedían insistentemente la gracia de poder participar en la colecta a favor de los santos. Y superando nuestras expectativas, se entregaron a sí mismos primero al Señor y demás a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. En vista de eso, le pedimos a Tito que incluyera esta obra de caridad entre vosotros, ya que había sido él quien la había comenzado. Y lo mismo que sobresalís en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que os hemos comunicado. Sobresalid también en esta obra de caridad. No os lo digo como un mandato, sino que deseo comprobar, mediante el interés por los demás, la sinceridad de vuestro amor. Pues conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriquecer con su pobreza. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Dios mío. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañaré para mi Dios mientras exista. Alabad, alma mía, al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Alabad, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, de pan a los hambrientos. El Señor libertad a los cautivos. Alabad, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos y el Señor guarda a los peregrinos. Alabad, alma mía, al Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a dar unos momenticos y pedimos al Espíritu de Dios que entre en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras vidas, y nos ayudes a discernir esta palabra que Él nos manda para hoy, hermosa. Señor, acá esperamos entonces, y cualquiera que necesite levantar la manito, me avisan, por favor. Gracias, para dar su discernimiento. Dorita sigue. Muy buenos días, hermanitos de comunidad. Bueno, yo quiero referirme hoy al Evangelio, que es a veces tan difícil para nosotros, tan humanos, tan carne y hueso, tan sangre caliente a veces. Muchos de nosotros somos rencorosos, miramos con lupa la peca negra, ¿no? El punto negro en la pared blanca. Pienso yo que el Santo Evangelio nos está recordando hoy que así como nos cuesta a veces sanear, sanear o sanar, diría María Nancy, en estos casos, las heridas, también nos recuerda que nosotros, así como somos tan frágiles, tan débiles, tan delicados, cuando nos tocan, también nosotros hacemos lo mismo con los demás. Yo puedo contestar a
a una ofensa que para mí es muy grande, pero que de pronto el que me ofendió no, ni era su intención, ni tampoco me lo estaba diciendo con la manera que yo lo tomé. Y entonces me dejó herir y entonces es que no le perdono y entonces es que, claro que hay casos de casos, todo siempre en la proporción, pero veo yo aquí esto, que así como dijo Jesús a sus discípulos, es que el mejor ejemplo es Él, ¿no? Que cargó el pecado del mundo cuando Él nada que ver ahí, pero vino y se hizo humano por nosotros para entendernos, para comprendernos, para enseñarnos a vivir. Entonces, el camino más cortico a nuestra paz es eh, amarás a tu prójimo y al enemigo como al que más quiero, ¿no? A que oremos para todos aquellos que se equivocan a veces tanto, tanto. Que mi Señor regale su Santo Espíritu para todos nosotros, los buenos y los que no lo somos tanto. Que nos regale su luz para ablandar corazones y bueno, entre nosotros mismos tenemos que cambiar, o los que vamos a sufrir también somos nosotros mismos, a veces hasta con las elecciones de vida que hacemos. Dizque queriendo mejorar, a veces metemos más la patica, ¿no? Que el Señor nos regale su Santo Espíritu para ver lo que debemos ver y para obrar conforme a su amor, como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy. Gracias. Gracias, Dorita. María, sigue María Álvarez. Hola, Gracielita. Dios les bendiga, hermanitos. Muy buenos días. Un gran abrazo. Pues aquí en la palabra, en el Evangelio, veo en el capítulo 5, recordemos las bienaventuranzas hasta el capítulo 7, ¿no? Y es como el decálogo, pues, para poder nosotros vivir como cristianos, para vivir. El Señor no solamente nos dice bienaventurados aquellos, sino que también nos da las herramientas, las pautas para poder nosotros ser felices en esta vida. Y entonces miramos cómo el Señor en estos momentos de que se ha vivido la gracia del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en este Pentecostés, escucho a mis hermanas y las veo llenas de felicidad, llenas de gozo. Cómo le cambia la vida a cada cristiano de verdad que recibe esa gracia del Espíritu Santo, vivir en la gracia. Y hoy, pues, el Señor nos está exhortando, nos está diciendo, la semana pasada lo mismo, cómo poder vivir nosotros felices. Y yo creo que es solamente bajo la gracia, es la condición de la gracia de Dios en cada uno de nosotros, que no solamente nos llena de gozo, paz, alegría, que nos ha justificado y que para que nosotros podamos vivir ese gozo, para que podamos vivir esa plenitud. Yo pienso que es la plenitud del ser humano en medio de todas las situaciones que se viven a diario, porque es que no solamente vivir en la gracia, entonces la vida pues es plena, pero entonces no se va a sentir dolor, no se va a vivir, no, se vive las mismas situaciones, pero de una manera diferente, de una manera llena de felicidad en medio de todas las circunstancias difíciles que se viven a diario. Entonces, yo creo que en estas lecturas de estos capítulos de San Mateo, la verdad, estamos llamados no solamente a vivir ese gozo, sino que nosotros tengamos las herramientas. El Señor nos va explicando cómo y de qué manera podemos vivir el amor y el gozo de Dios. Amén. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Amén, gracias. Sigue Nancy. Muy buenos días. Bueno, lo que iba escuchando, iba recordando que alguna vez escuché que un señor le pedía, oraba y le decía al Señor que le ayudara a cambiar su mal genio, diciéndolo con palabras coloquiales. Y le decía, sí, Señor, ayúdame a cambiar
mi mal genio, que nadie me saque el mal genio, decía el Señor, que nadie me saque el mal genio. O sea, el Señor estaba pretendiendo pedirle al Señor que viviera en una burbujita. Entonces, yo digo, uno es el que decide cómo sentirse, ¿sí? Vienen cosas, es como si a mí me dieran bueno, una bomba, por ejemplo, a punto de detonar y me la dan en las manos. Yo ahí decido si espero a que eso explote o simplemente desactivarla o botarla a otro lado, que se explote sola, lo que sea. Yo soy la que decido que sentir con lo que viene de afuera, pero eso se decide desde adentro. Digo que todos estos días, desde la semana pasada, estos días, incluso el domingo que celebramos la comunidad perfecta que es la Santísima Trinidad, el Señor nos ha enseñado y nos está dando normas básicas, principios básicos de convivencia, principios básicos para que hayan relaciones humanas no perfectas, pero sí adecuadas, sí en paz, no solo con el que amo, con el que está a mi alrededor, sino todos los que están a mi alrededor y con aquel incluso al que me cuesta amar más o que le cuesta amarme. Nosotros como cristianos católicos debemos marcar la diferencia en absolutamente todos los sentidos y relaciones de nuestra vida. Que se note, que se note. Alguien me decía una vez, un sacerdote en una asesoría que yo hablaba con él, me desahogaba, pues, me decía en una relación así como un poco difícil con alguien, me decía, ¿quién es la evangelizada? ¿Tú o él? Y yo, bueno, entonces que se te note, que se te note. Yo digo que tenemos que aprender a marcar la diferencia como cristianos, no volvernos pera de boxeo para todo el mundo, ni trapo, pero sí marcar la diferencia y empezar con ese granito de arena. Estamos pidiendo todos, por ejemplo, la paz para un país. Empecemos por nosotros mismos y dejemos de andar respondiendo a oraciones por un lado y por el otro lado tan a la defensiva, porque es que a veces vivimos como tan a la defensiva que si alguien nos dice algo que medio nos toque, nos roza, entonces brincamos ya porque pues, no me la dejo montar o yo soy así. No, tenemos que marcar la diferencia en el justo equilibrio de acuerdo con todos los principios y el amor que Dios nos ha enseñado y no solo nos ha enseñado, sino de la manera que Él nos ama y se relaciona con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Nancy. ¿Alguien más? Si no hay manitos, entonces yo. Buenos días. Sigue, Amparitos. Muy buenos días para todos. Pues el Señor dice cómo Él se preocupa por todos sus hijos, por los hijos del Padre. Pues eso quiere decir que nosotros nos debemos preocupar por todos. Él nos enseña que debemos preocuparnos los unos por los otros. Debemos también dar libremente. No somos que porque me toca, no, sino porque nace del corazón ayudar a todos y que pues que todos no es que seamos ricos, sino que entre todos nos podamos ayudar. Pues Norma siempre, yo aprendí de él que siempre se goza más en dar que en recibir. Y en Mateo, en el Evangelio de San Mateo, Jesús nos enseña sobre el amor y la humildad, a seguirlo a Él. Si nosotros lo seguimos a Él y aprendemos a amar, vamos a poder amar a todos, tanto a las buenas personas que son con nosotros, tanto a las malas personas que de pronto hayan sido en cualquier momento. Él nos enseña que perdonemos de corazón, que verdaderamente perdonemos a todos con ese amor, con esa humildad, con ese respeto a que, no, yo perdono, pero no olvido. No, perdonemos de corazón, perdonemos, no importa cuál hubiese sido la ofensa, pero pidámosle a Dios esa gracia. Yo sé que es difícil,
Yo sé que es difícil, porque en algún momento para mí era difícil perdonar. Para mí eso era, no perdono, pero realmente con la gracia, esa gracia que Dios ha venido derramando en cada uno de nosotros, con esa gracia he aprendido a perdonar. Y yo sé que cada uno de nosotros, que el Señor nos tiene y los que nos han escuchado, han aprendido, hemos empezado a recibir a poner en práctica esas enseñanzas que el Señor nos ha venido dando, esas pautas, como lo decía Nancita, el Señor ha venido dando a nosotros pautas para que nosotros podamos agarrarlas y colocarlas en práctica y no quedarnos con una herida grande y una enfermedad que se nos va llenando en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro corazón, y puede dar un paro cardíaco por estar con esa ironía, con esa rabia, no, pero es que él me hizo, entonces yo, no, si verdaderamente escuchamos al Señor y verdaderamente hemos aprendido a amar, debemos soltarle ese disgusto, lo que hubiese sido al Señor, y a través de eso el Señor sana nuestro cuerpo, nuestro corazón, y podemos caminar más livianos, más llenos de su presencia. Muchas gracias. Dios me la bendiga, Gracielita. Bueno, Amparito, con gusto. Veo que no hay más manitos levantadas. Yo, buenos días. Ay, Ashley, qué pena, sigue. No, tranquila. Pues yo les voy a compartir un salmo, es el Salmo 94, les voy a compartir un pedacito chiquitico. Y dice, el Señor no abandonará a su pueblo ni dejará solos a los suyos. La justicia volverá a los tribunales y todo hombre honrado la seguirá. ¿Quién se levantará a defenderme de los malvados y malhechores? Si el Señor no me hubiera ayudado, yo estaría ya en el silencio de la muerte. Qué bonito es ese salmo porque pues ahí más que claro nos dice que Dios es el mejor juez que nosotros podemos tener. En esos momentos en los que nosotros sentimos que nos tenemos que defender, que tenemos que pelear, que tenemos que muchas veces llegar al punto literalmente hasta de buscar abogado. Qué mejor abogado que Dios, qué mejor abogado que decirle a Dios, Dios, yo siento mucho odio por esta persona, pero te la entrego, yo te entrego todo lo que es esta persona, te entrego sus sentimientos, te entrego sus acciones, te entrego absolutamente todo lo que me haga, porque ahora en adelante no voy a ser yo quien va a pelear, sino vas a ser tú, Señor. Vas a ser tú quien se haga cargo de esta persona, vas a ser tú quien obre en esta persona y yo ya pasa mi dolor a estar en segundo plano, porque yo ya no voy a sufrir con el tema ay, yo tengo que luchar, yo tengo que pelear contra esta persona, tengo que defenderme, ¿no? No, porque ya tenemos al más grande, al defensor, al juez, que es Dios. Dios, qué mejor juez que Dios para salvarnos de esas personas que, como decía aquí, ¿quién se levantará y a defenderme de los malvados y malhechores? Pues Dios es el único que puede hacerlo. Dios es el único que puede venir y defendernos como a filo y espada, pero también lo que decía Amparito y Nancy, decían, Dios nos ama a todos por iguales, hasta los más malvados, porque somos sus hijos, porque a todos nos ama por igual. Entonces es entregarle a Dios a esas personas que nos han hecho tanto daño, dejárselas a Él y que sea Él obrando en ellas, que sea Él ayudándolas con ese mismo amor que nos tiene, así mismo que Él mismo se encargue de ayudarlas, de guiarlas, de demostrarles que lo que están haciendo no está bien. Entonces para mí, pues el Señor hoy nos dice que Él es el mejor juez, que nadie más como Él, que si dejamos todas nuestras cargas en Él, Él se va a encargar de acomodar todo y de acomodar tal vez lo que vemos que no, pues no tiene ni siquiera salida. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno. Buenos días. Entonces, ay, Carmen, buenos días, siga. Buenos días. Bueno, yo quiero aportarle un pedacito que nosotros, sobre el Evangelio, nosotros deberíamos analizar a veces esos enemigos
pues sí, nos causaron, mejor dicho, nos dijeron de todo por alguna o X motivo, pero nosotros también nos tenemos que analizar o como ese motivo, ¿por qué motivo me llevó? Puede ser nosotros también. Entonces, que analicemos también nuestras actitudes, porque a veces nosotros le damos la importancia de lo que él me hizo, pero también nosotros reflexionemos lo que nosotros también estamos haciendo. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos tener esa empatía con el uno con el otro, como a qué me fue a llevar esta enemistad o sí. Entonces yo darle esa reflexión al Evangelio. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, no veo más manitos acá. Entonces, a continuación doy mi reflexión. Hoy quiero empezar con una frase muy bonita que dice que mi gracia te basta porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Es muy bonita porque en verdad nosotros a veces somos muy débiles, ¿cierto? Muy pobres del Espíritu de Dios. Entonces eso es lo que nos lleva a nosotros a ser a veces rencorosos, ¿cierto? Cargando con esa actitud tan negativa, incluso hasta para hablarle a las demás personas. Entonces hoy nosotros no necesitamos ser fuertes a los ojos del mundo para ser instrumentos del amor de Dios. Pablo nos deja ver en la primera carta, se muestra muy humano, ¿cierto? Habla de sus sufrimientos, de sus lágrimas, pero también de la fuerza que le daba el Señor. Dios no nos pide nosotros a ser perfectos, sino a tener confianza en Él, en el amor, en la fe que Él nos da cada día. Él obra precisamente en nuestras debilidades, cuando lo reconocemos que solo nosotros no podemos. Si nos abandonamos en sus manos, las cosas van a ser más llevaderas para nosotros. Entonces, Pablo entendió que su fragilidad no era un obstáculo, sino el lugar donde Dios lo colocaba, ¿cierto? Para ser más fuerte. Con esa fuerza y con ese amor. También nos llama a ser generosos, a ayudar a los que sufren y a hacer de la comunidad una comunidad unida, abierta y solidaria. Ese es el mensaje que yo siento que Pablo nos quiere dejar en la primera lectura. Entonces Jesús acá en esta parte no nos llama a solo amar a quien nos ama, no, Él nos deja también y nos muestra que amemos a los que nos hacen daño. Porque si amamos solamente a los que nos ama, pues nosotros ¿qué estamos haciendo? Eso lo hace cualquiera, ¿cierto? Tenemos que amar a nuestros enemigos, a orar por ellos, a los que nos hacen tanto daño. ¿Y por qué? Pues porque así se manifiesta el amor de Dios. ¿Cuántos no ofendieron? ¿Cuántos no le hicieron daño a mi Dios? Y Él, sin embargo, los amaba de la misma manera. Entonces, Él lo que nos quiere dejar ver aquí es eso. Dice, amar como Dios ama es nuestra vocación. Y es lo que nosotros estamos aprendiendo por medio de todas estas lecturas. Los que estamos encaminados a esta lectura, a estos grupos, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? A buscar esa salvación, y esa salvación la buscamos por medio del mensaje que Dios nos manda a diario.
Dios no ama por méritos, Él nos ama por naturaleza. Él, por ejemplo, Él, de a estas personas que tanto les han hecho daño, para Él todos somos iguales. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Da vida a todos, incluso a los que lo rechazan. Nosotros, yo, ustedes, estamos creados a una misma imagen, ¿cierto? Estamos llamados a dar amor sin condiciones, no por lo que el otro hace, sino por lo que el amor de Dios ha hecho en nosotros. Entonces, cuando estamos recibiendo este mensaje que Él a diario nos ha dado, y en este transcurso de toda esta semana que hemos hablado de la carta de Pablo, ese es el mensaje que Él nos ha dejado. Es decirle a Dios, y hablar con Él y decirle que yo confío en ese amor que tú nos regalas, ¿cierto? Nos puede transformar incluso ese odio en amor. Y en verdad eso se va desbloqueando, esa rabia que uno mantiene de pronto, que ese rencor con quien uno habla a veces porque las personas están como expuestas a defenderse a toda hora cuando uno les habla, contestan a uno como con dos piedras en la mano. No, y nosotros no estamos para esto, ¿cierto? Estamos para llenarnos de ese amor, de esa fe, de ese amor que Dios nos regala. Entonces, Él siempre nos ha mandado ese mensaje que nosotros nos amemos unos a otros, no a responder con el mal que nos mandan a hacer el mal, no, al contrario, si nos ofenden, orar por ellos en oración, dar mucha oración al enemigo, responder con bien el mal y con oración a las ofensas que nos hacen a diario. Yo sé que es tan difícil hasta cuando lo hieren a uno y uno de verdad que a veces quisiera como responderles de la misma manera, pero no. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo nosotros? Nosotros no podemos doblegarnos de esa manera, ¿cierto? Ofender a las demás personas de la misma manera, ¿no? Porque entonces nosotros estamos ofendiendo a la palabra del Señor, al Santo Evangelio, que es el mensaje que Él nos manda. Porque no podemos actuar de esa misma manera, al contrario, si nos sentimos ofendidos, no lo digo que no es fácil, pero en ese caso es de verdad preferible quedarse uno callado a ir a uno a responder de esa manera fuerte. Mira que a veces quedarse callado uno no es cobardía para nada. Es evitar los problemas, evitar que crezcan más las confusiones entre las demás personas. Y la otra persona va como a entender, así le diga a uno que uno es cobarde, que uno es esto, que lo otro no. No, demostremos lo contrario a lo que ellos son. Oremos mucho por el enemigo, así. Oremos mucho, porque de eso se trata. Es el mensaje que Dios siempre nos envía a diario. Y de nosotros decidimos, ¿cierto? Nosotros decidimos si queremos vivir en esa violencia, con ese rencor, con esa rabia. Sé que eso no nos lleva a ninguna parte y sé que eso no nos va a ayudar a salir adelante, porque Él dice que no hagamos las cosas solo, abandonémonos en sus manos. Entonces, este mensaje que Él nos deja, y yo también quiero decirlo, que abandonémonos en las manos de nuestro Señor. Cuando tengamos una dificultad, cuando nos sintamos en problemas grandes, llamemos al Espíritu de Dios. Créame que el Espíritu de Dios hace maravillas en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro actuar, en nuestro hablar. Y ayudemos mucho a las personas que lo necesitan. Seamos generosos y humildes.
llenemos nuestro corazón del Espíritu de Dios. El Señor es grande, Él es muy compasivo y es misericordioso. Ese es el mensaje que siento que estas lecturas de hoy nos han dejado, que vienen lecturas muy bonitas y con ese amor que Dios nos da a diario y con ese mensaje que nos manda a diario, ¿cómo no vamos a cambiar nosotros, cierto? Y yo sé que nos queda en nuestro corazón ese mensaje de amor, de alegría, de paz, que es lo que Dios quiere. Entonces busquemos al Señor, busquemos al Espíritu de Dios, busquemos a Mamita María, que nos va a ayudar muchísimo. Sigamos el ejemplo de Mamita María. Amén. Damos paso a escuchar a Norman. Gracias, Gracielita. Nuevamente muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Dice el libro del Eclesiastés, capítulo 3, desde el verso 1 al verso 7, más o menos. En este mundo todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Hay un momento para nacer, un momento para morir, un momento para plantar, un momento para arrancar lo plantado, un momento para matar, un momento para curar, un momento para destruir, un momento para construir, un momento para llorar, un momento para reír, un momento para estar de luto, un momento para estar de fiesta, un momento para esparcir piedras y un momento para recogerlas, un momento para abrazarse y un momento para separarse. Un momento para intentar, un momento para desistir, un momento para guardar, un momento para tirar. Un momento para rasgar y un momento para coser. Un momento para callar y un momento para hablar. Y ahí sigue diciendo. A mí la lectura de la palabra de Dios me está diciendo que todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Hubo un momento en la historia del pueblo de Dios que se les enseñó a ojo por ojo y diente por diente. Hubo un momento que se les enseñó a devolver la ofensa, a devolver la bofetada. Pero ahora Jesús viene y nos enseña algo distinto, algo diferente. Participé el domingo de la fiesta de la Marcha del Silencio. Y el propósito era ese, ir en silencio, estar en silencio. Es muy difícil de todas maneras por la indignación que hay en el pueblo, por la tristeza, por el dolor, por el agotamiento, el cansancio. Y sí se alcanzaron a hacer algunas arengas. Pero la mayor parte del camino fue en silencio. Y es curioso cómo los contradictores de la marcha no se callaron. Esto nadie lo dice en los medios. Pero aprovecharon nuestro silencio en el camino para agredir, para lanzar ofensas, para lanzar agravios. El violento no se calla. El violento aprovecha la oportunidad. Esta mañana en un programa de noticias que veo y que se lo recomiendo a ustedes, Vélez por la mañana. Hacían un comentario sobre esa situación. Y cómo hoy, aún desde la misma iglesia, se nos está pidiendo guardar silencio, callar, bueno, no sé. Y daban un ejemplo muy bonito. Y es como si en la escuela el niño más grande le pega al pequeño, le tira la lonchera y todo lo demás. Y viene el rector, los llama a los dos, los castiga a los dos y le dice al pequeño, entréguele la lonchera al grande. O sea, como quien dice, a ver, ¿a qué estamos jugando en este mundo?
Yo sé que para cada cosa hay su momento. En este momento y en esta liturgia, el Señor nos está diciendo: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre Celestial. Lo que decía Nancy, ¿no? Que se nos note que somos cristianos, que somos creyentes. Pero eso no quiere decir que siempre vamos a estar en silencio, o eso no quiere decir que siempre vamos a callar, o eso no quiere decir que siempre vamos a permitir que pasen por encima nuestro, por encima de la dignidad de las personas o por encima de la dignidad del pueblo. Hay un momento para cada cosa. Y lo bonito es que nosotros podamos discernir el momento. En la marcha varias veces me dieron ganas de devolverme, de retroceder unos cuantos pasos y confrontar a aquellos que nos estaban agrediendo durante la marcha, que nos estaban insultando. Un insulto, por ejemplo, que yo recibí directamente fue nos piden paz, pero solo le vamos a dar balín a todos estos paracos. Esa fue una de las pequeñas ofensas que recibí directamente. Nos piden paz, pero le vamos a dar balín a estos paracos. Entonces, no es fácil en medio de la suciedad en la que vivimos, de la sociedad en la que vivimos. Solamente callar, guardar silencio, porque muchos podrían decir, y más aquí en el contexto colombiano, que es el mismo contexto de Venezuela, que es el mismo contexto de Cuba, que es el mismo contexto de Nicaragua, que es el mismo contexto de México, ¿sí? Que es el mismo contexto que se parece al contexto boliviano. O sea, no estamos hablando de cualquier grupito de personas. De pronto alguien aprovechándose de la palabra de hoy estaría diciendo, sí ven, recen por los malos. No les digan nada, déjenlos. Pero yo insisto que una cosa es tomar un texto de la palabra y otra cosa es tomar la palabra de Dios. Ayer, si no estoy mal, les hablaba sobre la experiencia de una hermana de comunidad que cuando la atracaron, ella no sabía si demandar o denunciar al delincuente. Y yo le dije, claro, hágalo. Romanos capítulo 13. Para eso están las autoridades, para eso está la policía, el ejército, la justicia. Denúncienlo. Denúncienlo. Entonces, no vayamos a tomar este texto de hoy como un absoluto. Tomémoslo como un momento. El Señor nos está diciendo, hay un momento para callar, hay un momento para amar, hay un momento para rezar por nuestros opositores, para los que nos persiguen. Habrá otro momento, ustedes no se afanen por eso, pero habrá otro momento y ya el Señor lo mostrará. Ya el Señor dará su luz, ya el Señor guiará con su Santo Espíritu. Léanse los dos libros de los Macabeos. Léanselos con calma. Y se darán cuenta que también el Señor aprovecha o usa algunos momentos para otras respuestas. Primer libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen también los publicanos, esos mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y creo que aquí está hablando de la intención del corazón. Está diciendo, procuren tener una intención perfecta en su corazón, una intención santa en su corazón. Porque las apariencias engañan siempre. Siempre engañan las apariencias. Entonces, una esposa que ha sido siempre maltratada por su esposo y que nunca le ha dicho nada, si se queda callada, esa es una apariencia. Ella puede llegar un momento en que tome la decisión de cambiar y sería justo su cambio. Solamente que cuando uno calla, uno aprende a pensar mejor.
Uno piensa más cuando calla, en lugar de que cuando revira está reaccionando contra el agravio, contra el insulto, contra el maltrato. Mientras que cuando se calla, se espera, se tranquiliza uno, se controla y piensa mejor sus acciones. No fue fácil en la marcha del silencio guardar silencio. No fue fácil no seguir adelante sin retroceder. No fue fácil, pero se puede perfectamente. Y más cuando uno ve en la misma marcha personas que uno sabe que están a favor de la violencia que está recibiendo el país, por ejemplo. Entonces, solo la presencia de esas personas es violencia. Solo el hecho de que estén ahí es una agresión. Es agresivo, es maltrato. La primera lectura dice: os informamos, hermanos, de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y tribulaciones ha crecido su alegría y su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad. Una iglesia extremadamente pobre es extremadamente generosa. Una sociedad, una iglesia, una comunidad, una persona que de pronto ha sido a lo mejor extremadamente maltratada o agredida, su silencio también le enseña y le ayuda a ser extremadamente sabia y extremadamente generosa. Entonces, aquí se nos está hablando en la primera lectura de una iglesia que sin tener mucho lo da todo. Y de alguna manera el Señor nos está pidiendo eso. Lo que decía Amparo, hay más alegría en dar que en recibir. Entonces, ¿qué se nos está pidiendo? Que en medio de nuestra escasez hagamos todo lo posible por dar lo mejor de nosotros. Que no nos dejemos llevar por la apariencia y que no nos afanemos por lo que los demás piensan en cuanto a la apariencia. Una mamá puede tolerar mucho y llega un momento en que revienta y dice no más, o una esposa, o un esposo, o no sé. Puede llegar el momento en que dice no más. Dice por ahí un refrán, claro que Dorita se sabe más los refranes que yo soy como el chavo, como el Chapulín Colorado que digo los refranes. Dice un refrán algo así como que de las aguas turbias líbrame, Señor. No, de las aguas mansas líbrame, Señor, que de las turbias me libro yo. Exacto, líbrame de las mansas, que Porque de las turbias que de las mansas me libro yo. eso, entonces, porque es que muchas veces esas aguas mansas, líbrame, Señor, de las mansas, terminan siendo más fuertes, más determinadas que las que hacen mucha bulla, que las que hacen mucha alaraca. Dice, puesto que según sus necesidades, os lo aseguro, e incluso por encima de sus posibilidades, con toda espontaneidad, nos pedían intensamente la gracia de poder participar en la colecta a favor de los santos. Que está hablando de algo económico, ¿sí? La iglesia de Macedonia que se solidariza con otra comunidad y aunque son supremamente pobres, yo diría que en la comunidad tenemos dos grupos de personas que son muy pobres, particularmente o especialmente pobres, que es la comunidad de arborizador y la comunidad de Bosa. Pero sin embargo uno ve precisamente que son ellos los que más entregan, los que a veces más se dan, los que van a la vigilia, los que se esfuerzan de mil maneras. Y otros que tienen más comodidades, que tienen carro, que tienen plata, esos no llegan, esos no van, no se esfuerzan. A veces el que menos tiene es el que más da, y a veces el que más tiene es el que menos da. Digo yo, a veces, no siempre. Entonces, aquí está hablando de una comunidad supremamente pobre, pero que lo da todo. ¿Y qué nos está diciendo? Eso. No quiere decir que cállese porque usted es una mansa paloma, ¿no? A lo mejor usted ya está que no se aguanta, que usted no puede más, que se revienta, que no tiene de dónde más agarrar. Pero el Señor está diciendo, a lo mejor puede amar más, puede dar más. Y superando nuestras expectativas, se entregaron a sí mismos. No solamente dieron plata, no solamente entregaron recursos, sino se dieron, dice, a sí mismos primero al Señor y la demás a nosotros, y los demás a nosotros.
conforme a la voluntad de Dios. En vista de eso, le pedimos a Tito que concluyera esta obra de caridad entre vosotros, ya que había sido él quien había comenzado, o sea, que terminara de recoger las ofrendas, a lo mejor que contara las ofrendas y que hiciera el embajalaje correspondiente para que llegaran hasta la comunidad que las estaba necesitando. Lo mismo que sobresalís en todo, en palabra, en conocimiento, en empeño, les está hablando a los de Corinto. Oh, les está hablando a la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto era una iglesia cómoda, era una iglesia próspera económicamente, era una iglesia próspera en carismas, en dones. Mejor dicho, era una comunidad tremenda. Pero les está diciendo, ojo, porque ustedes, que son muy bendecidos en muchas cosas, no están siendo bendecidos en su economía. Pilas, les está diciendo. Ustedes que son generosos en dones y en carismas no están siendo generosos en la economía. Y lo que pasa es que ustedes saben que el órgano del cuerpo humano que más duele es el bolsillo. Y muchas veces nosotros hablamos mucho y hablamos muy bonito y decimos muchas cosas, pero cuando nos toca meternos la mano al drill, ahí ya nos cuesta más. No, a mí pídame lo que quiera, a mí dígame hasta dónde voy, que lo acompaño, dígame, pero no me pida plata porque yo no he sido. Lo que pasa con en la misa, cuando vamos a la misa y el padre habla de todo y hasta nos puede recordar a nuestra mamita y todo bien, pero cuando nos comienza a pedir de plata y la gente dice, ay no, yo me voy, ya comenzó el padre a pedir plata. Porque el órgano que más duele del cuerpo humano es el bolsillo. Pues aquí, de alguna manera, está diciendo Pablo, a ustedes, corintos, que les duele todo y que son tan exuberantes en todo, que les duela también el bolsillo, mis hermanos. Colaboren, ayuden. No os lo digo como un mandato, sino como un deseo de comprobar, mediante el interés de los demás, la sinceridad de vuestro corazón. Nancy lo dijo, que se te note, que se te note. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriquecerlos con su pobreza, para enriquecerlos con su pobreza. Dar plata, dar amor, dar perdón, dar misericordia, dar respeto, dar todo lo bonito. Vuelvo aquí al tema de los valores, de los principios que tocamos en la Navidad del año pasado y que en los grupos de oración, con los grupos de oración nos preparamos recibiendo 7, 8 enseñanzas sobre principios y valores. Todo eso, tratar de vivir todo eso al máximo no es fácil, no es fácil. Valores civiles, valores afectivos, valores religiosos, valores espirituales. Ahí vimos una cantidad de valores impresionantes, hasta valores políticos. Todo eso es valioso y todo eso es importantísimo. Vivirlo no es fácil. Aún recuerdo que en una de las novenas de Aguinaldo, en la vereda que me correspondió en diciembre, cuando hablamos de valores políticos, uno entre los asistentes me lanzó una agresión. Me lanzó una agresión, o sea, pero uno tiene que aprender a capotear la gente. Uno para que se va a poner a entablar una discusión en un grupo en el que uno está solamente, es más, ese día terminábamos, porque la última diapositiva que compartíamos era los valores políticos. Y por ahí alguno que es contrario a lo que de pronto la mayoría en Colombia piensa, pues lanzó una agresión. Yo seguí común y corriente. Dios espera más de nosotros, Dios nos pide más. No quiere decir que Dios nos va a dejar ahí, tranquilos, no se afanen, porque uno de pronto por allá en lo profundo de su corazón tiene el deseo de que el Señor haga justicia. Perdón, que el Señor haga justicia lo más pronto posible. Señor, haz justicia. O sea, porque siempre somos nosotros los que tenemos que dar y otros no dan. Porque somos nosotros los que siempre tenemos que ir y otros no van. Porque somos nosotros siempre los que tenemos que callar y otros no callan. Porque siempre nosotros somos los que tenemos que aguantar y otros no aguantan. Porque siempre nosotros. Y el Señor de alguna manera nos está diciendo, tranquilo, aguante, no se afane. Por eso el Salmo termina diciendo lo que dice. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva.
Tañaré para mi Dios mientras exista. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. ¿Por qué me alegro? ¿Por qué no me dejo robar la paz? Porque estoy tranquilo. Porque yo sé que el Señor hará justicia. Porque yo descanso en Él, confío es en Él y no en los hombres. Si nos ponemos a mirar la historia de los países donde ha habido dictaduras, todos los dictadores han terminado cayendo y cayendo muy mal. Unos cayeron a bala, otros antes de ser asesinados a bala hasta los empalaron. Si no sabe qué significa la palabra empalar, busque ahora más ratico, no se lo puedo describir aquí por este medio. Los empalaron. Todos los malos han terminado cayendo. Aquí en Colombia, la historia de los traquetos, de los narcotraficantes, todos han caído. La historia de aquellos que han estado en contra del país, de la patria, de nuestra libertad, de nuestra sociedad, todos han caído de una manera o de otra. Y si no han caído ahorita, van a caer después. Entonces no nos afanemos que el Señor de que hace justicia la hace, o la hace aquí o la hace allá, pero de que la hace, la hace. El que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos. Da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al cielo. De la palabra clave del Salmo de hoy es hace justicia. No se afanen, esa es la palabra clave. Hace justicia. El Señor abre los ojos al ciego, endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, guarda a los peregrinos. No nos afanemos. Quisiéramos a veces desahogarnos y tomar por mano propia, pero no está bien. Pidámosle a Papá Dios que nos ilumine, que nos ayude, que nos dé la gracia en todos los aspectos de la vida. Yo sé que a mí y a ustedes nos ha pasado muchas veces que quisiéramos voltearle el mascadero al que está al frente nuestro. Pero lo que nos está diciendo el Señor es, ¿y qué vas a ganar con eso? Quisiéramos hacerlo, pero ¿qué vamos a ganar con eso? No vamos a ganar nada, vamos a perder nuestra paz, vamos a perder nuestra comunión con Dios. A lo mejor vamos a terminar agrediendo a quien menos debíamos de haber agredido, lastimando a quien menos teníamos que haber lastimado. En fin, porque casi siempre pasa eso, nos terminamos equivocando y terminamos siendo los malos nosotros cuando en realidad los malos eran otros. Pero ¿qué le vamos a hacer? Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, Gracielita. Por favor, terminemos con oración. Gracias, amado Dios. Yo te pido, papito Dios, enséñanos a amar como tú nos amas. Líbrame y líbranos del odio, el deseo, la venganza, el orgullo. Que pueda orar por quienes me han herido y responder con tu paz a toda injusticia. Hazme reflejo de tu corazón en un mundo que necesitamos ese amor, ese perdón y esa liberación tuya, Señor. Gracias, papito Dios. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio sea, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que entendamos la diferencia entre ser mansos, pero no mensos. Amén. amén. Para que podamos tener ese carácter, la fuerza de poder discernir lo que es la humildad y lo que es el ser uno condescendiente con muchas situaciones en nuestra vida, sin dejar el amor que es lo que prima en Dios nuestro Señor. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo nuestro oído esté atento, para que nos dejamos guiar del Señor cuando debemos callar, cuando debemos hablar, cuando debemos, qué camino tomar, cuál no. Todo sea la obra y la honra y la gloria para Él. Amén. Amén.
para que en momentos tan difíciles que estemos enfrentando, llamemos al Espíritu de Dios para que sea el amor de Dios que nos dé y nos calme ese corazón. Vuelvo y repito, en momentos difíciles. Le damos gracias a ti, Papito Dios, a Mamita María. Tú, Papito Dios, Mamita María, el Espíritu de Dios, nos regales tu santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una invitación a todas las personas que nos quieran seguir por este medio, por YouTube, que somos grupos de oración, formación y misión. Estamos reunidos por este medio y personalmente también a los grupos, los lunes en Subia y en Fusagasugá, los martes en Ricaute, los miércoles en San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, viernes en Arbolizadora Alta y en Bosa, los sábados en el norte. También queremos hacer invitación a estos grupos presenciales. También a las personas de buen corazón para hacer un aporte en el NECI, a Fuentes de Misericordia. El número del NECI es el 301-5512-161 a nombre de Milena Bermúdez. Cada granito que pongamos acá es una ayuda para seguir en este programa. Amén. También te estamos invitando a la Fórmula 1. Atrévete a vivir esta gran experiencia que es en junio 20, 21 y 22. Para mayor información tenemos al 304-583-7111 o al 300 al 677-3027. Vayamos, aportemos por el amor de Dios. También estamos invitando a las 3 de la tarde al Santo Rosario. Todos los días nos encontramos en este horario para seguir orando, orando por la paz de Colombia, por el mundo entero y por todas las personas que lo necesitan. Amén. 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 Buenos días para todos, que tengan un excelente día, mil bendiciones. Gracias, gracias a todos, de verdad, por el apoyo, por el momento que sacamos, porque para amar a Dios tenemos el tiempo suficiente. Amén. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias, Dios les bendiga.